tercer vídeo lo que vamos a ver es el primer método de integración. Este método se llama integración por partes y sirve para transformar una integral que no sabemos cómo hacerla porque o bien no se puede hacer o bien es muy complicada en otra que nos permita hacerlo de una manera mucho más sencilla. Este método requiere un mínimo de teoría y una pequeña fórmula. El mínimo de teoría básicamente es las condiciones que deben cumplir las funciones y la teoría la vamos a ver ahora. Bueno, si tenemos dos funciones derivables y con derivada continua, esta es la parte mínima de teoría que acabo de decir, pero que en realidad no le vamos a dar importancia porque sí que lo va a cumplir, si no, no lo podríamos aplicar. Podemos afirmar la siguiente expresión, y es que si tengo una integral en la cual yo reconozco una función, otra de la función que interpretaré como que es una derivada, se puede transformar en esto, en el producto de las funciones que serían f y g. Tener cuidado porque aquí tiene que estar la derivada, por tanto necesitaremos un paso previo cuando elijamos quién es esta derivada para integrar. Por tanto, hay que tener un poco de cuidado, está implícito en el cálculo que hay que integrar, en este caso la g', menos la derivada de la primera por la segunda, digamos, original de la g. La buena elección hace que esta segunda integral sea mucho más sencilla que la primera. Si no nos sale eso, quiere decir dos cosas. Una de dos, o que el método no es adecuado o que la elección que hemos hecho de quién es f y quién es g' es incorrecto. Esto es lo más complicado casi siempre. ¿Por qué? Pues porque no siempre queda claro quién es f y quién es g. Fijaros que tiene que ser de tal manera que la elección que yo haga de f, después hay que derivarla para la expresión de la integral. Y la elección que yo haga de la que llamaremos aquí la derivada de g, después hay que integrarla, con lo cual aparece una y dos veces. Por tanto, si yo estoy cogiendo una función que tengo que derivar y la derivada es más complicada que la original, pues no me vale. Y al revés, si cuando integro una función se me complica demasiado, igual no es válido, ¿vale? La buena elección de esas dos expresiones va a determinar si el método que estoy aplicando es correcto o no. Bien, otra forma de expresar la fórmula sería la que voy a poner a continuación, que sería esta. En vez de llamarlo g', por llamarlo diferencial de v. ¿Por qué llamarlo diferencial de v? Pues porque aquí viene implícito que tenemos que calcular v, es decir, que tengo que integrar. Eso que dije en uno de los vídeos, que bueno, como no va a dar mucho tiempo a explicarlo bien, pues no voy a poner o a explicar demasiado qué significa esto de diferencial de v. Y aquí la diferencial de u tiene que ver con la derivada de la función que yo he elegido en primer lugar. Y por último tenemos una regla mnemotécnica para recordar esta fórmula, que sería la siguiente. Esta frase, un día vi una vaca vestida de uniforme, hace que, tomando las iniciales de cada una de las palabras, u, d, v, serían la primera integral, uv sería la fórmula sin integral, menos v de u, es decir, v diferencial de u. Bueno, el que quiera que la utilice, el que no, no. Hay alguna variante de esta misma fórmula, no tiene mayor importancia que recordarla. Bueno, pues como esta expresión no es demasiado sencilla, vamos a ver un par de ejemplos o tres para ver si nos aclaramos un poquito más. En el primer ejemplo tenemos esta función, e elevado a 2x. Claro, esta función ni es inmediata ni la puedo apañar, porque la derivada del exponente, si yo considerase que la importante sería la exponencial, sería 2 y desde aquí me sobra. Y ya dijimos que no hay ninguna propiedad que me diga que esto lo puedo separar, ni por el producto de funciones, ni porque pueda extraer la x. Solo se pueden extraer o introducir dentro del integrando constantes. Por tanto, ni es inmediata ni se puede apañar. Bueno, pues ahora tenemos que elegir bien quién es el v y quién es el diferencial de u. ¿No? Si consideramos en nuestro caso, voy a tomar que u es la x y diferencial de u es e elevado a 2x diferencial de x. Aquí, ¿de acuerdo? Entonces, cuando yo tengo u, al diferenciarlo, es decir, al derivarlo me queda x y por supuesto el diferencial de x que siempre acompaña. Y si integro elevado a 2x, lo que me queda es un medio de elevado a 2x, porque esta ya es inmediata o casi inmediata, le faltaría la constante. Por tanto, he elegido quién es u, quién es diferencial de v. Este u lo diferencio. Diferenciar básicamente es derivar y multiplicarlo por diferencial de x, y diferencial de v lo tengo que integrar. Lo integramos ya normalmente. Esta integral ya sería
casi siempre inmediata o casi inmediata. Aplicamos la fórmula y lo que nos dice es u por v, es decir, x por 1/2 elevado a 2x menos v, que ya teníamos aquí calculado, por diferencial de u, que era el diferencial de x. Y fijaros cómo en esta segunda integral es mucho más sencilla que la primera. ¿Por qué digo mucho más? Porque ya es inmediata. Solo le falta el 2 de la derivada. Con lo cual, lo que hacemos ya simplemente es sacar el 2 en el denominador para que aparezca en la derivada. Y lo que nos quedaría sería pues eso que estáis viendo. Esto sería la forma lógica de hacerlo. ¿Qué hubiera pasado si yo no me doy cuenta de esto y la elección que hago es al revés? Pues fijaros, si la elección que hago yo es al revés, cuando tengamos esta función y le llamemos u y la pongamos aquí, la derivada sigue siendo igual de complicada o de fácil. No hay variación porque es la exponencial, pero al integrarla a x me quedaría x² partido por 2, con lo cual al aplicar la fórmula me estaría quedando una función mucho más complicada que la original. Eso quiere decir que me he equivocado. Es decir, si me equivoco y lo hago mal, me daré cuenta porque la integral es mucho más complicada que la que tenía y vuelvo y deshago el cambio. Como norma general se puede interpretar que siempre que haya un polinomio por una función que no sea polinómica, ese polinomio sería el u. Digo como cosa general. Bueno, no sé si ha quedado claro, pero ahora vamos a hacer otro ejemplo. Por ejemplo, esta. Aquí lo mismo. Si aplicamos lo que acabo de decir, tengo x por el seno de x. Bueno, pues sería lógicamente x la función f o la función u y diferencial de u sería el seno de x por diferencial de x. Lo que hemos dicho, el u hay que diferenciarlo, es decir, derivarlo y multiplicarlo por diferencial de x, y el otro, todo el resto hay que integrarlo, pero la integral del seno es menos coseno, con lo cual ya lo tengo. Sustituimos en la fórmula y lo que nos queda es u por v, es decir, x por menos coseno de x, menos la integral de v, esta diferencial de u, que es diferencial de x, pero resulta otra vez que esta integral ya es inmediata. ¿Por qué? Porque la integral del coseno es el seno, con lo cual, salvo a los signos que hay que ponerlos bien, lo que nos quedaría sería esta expresión, ¿de acuerdo? Bueno, estos son dos ejemplos bastante claros. Ahora vamos a ver alguno un poquito más complicado para que veáis cómo a veces no hay que aplicar una vez, sino dos veces la regla de la cadena. Bueno, el primer ejemplo sería el siguiente. Tenemos x² por elevado a x. Claro, aquí ya se ve claramente lo que acabo de decir. Si yo tomo la polinómica como u y la otra como diferencial de v, resulta que esa polinómica cuando la derive le rebajo un grado, pero no conseguiré que sea inmediata. Y ahí está la clave del procedimiento. ¿Vale? En el primer caso, igual que antes, vamos a hacerlo, aplicamos la fórmula y lo que nos queda es lo que veis. Y cuando me fijo en la segunda de las integrales que aparecen, es decir, después de aplicar la fórmula, resulta que en esta tengo que volver a aplicar la regla de la cadena. Pues lo aplico, pero ahora ya restringido a esta segunda integral. Veis que aquí no aparece en ningún momento el 2 y es porque el 2, como es una constante, lo sacaré fuera y lo iré arrastrando hasta el final. Bueno, y lo que nos queda sería esto, ¿vale? Aplicamos la fórmula a esta expresión de aquí y lo que nos queda pues es lo que veis a continuación. Y es la original de antes, que no podemos olvidarla, que es esta, menos 2 veces y ahora aplicando la fórmula a la segunda integral, otra vez u por v menos v diferencial de u, y ahora esta sí que es una integral inmediata, y como es inmediata se integra directamente. Bueno, aquí en el final lo que he hecho es sacar factor común elevado a x, pero eso simplemente son cuentas. Entonces esta es una de las que a veces hay que aplicar dos veces la regla de cadena, y sé que voy bien con lo que he dicho antes porque la segunda integral es más sencilla que la que teníamos, del mismo estilo, vale, pero más sencilla, con lo cual sé que si sigo este camino y sigo aplicando en el mismo sentido, la regla de la cadena funcionará. Un error muy común es que aquí hacerlo al revés, es decir, aquí tomar ux² y aquí tomar u elevado a x. Si lo tomáis al revés, lo que vais a tener es que se os anulará todo y os quedará la original. ¿Por qué? Porque habéis hecho un camino y el contrario, habéis hecho la ida y la vuelta. Entonces, si seguís con la regla de tomar la polinómica como u, aquí la misma polinómica también. Habrá que tomarla como u. Bueno, y por último, un caso cíclico que se llama, es un caso difícil. Sería esta de aquí. Seno
por el neperiano de x. Claro, si yo hago esto, resulta lo que nos queda sería esta expresión. Hago las cuentas, como no hay otra forma de tomarlo, tiene que ser el seno del neperiano, tendría que ser el u, el diferencial de v sería el diferencial de x, aplico la regla de la cadena y me queda una expresión donde la segunda integral es igual que la primera, aunque simplemente he cambiado el seno por el coseno. Claro, entonces parece que no he avanzado nada. Bueno, pues no, hemos avanzado mucho porque aquí hemos conseguido al menos una expresión donde ya no está involucrada la integral. ¿Qué tengo que hacer? A esta segunda integral le vuelvo a aplicar la regla cadena y lo que obtenemos es esta expresión. Y estamos atentos a lo que aparece. Tenemos que la original es igual a una expresión menos la misma original. ¿Qué tendríamos que hacer? Pues simplemente esto que sería la integral lo llevaríamos a la izquierda y sería 2 veces la integral toda esta expresión. Y por último, pues al despejar lo que nos quedará será lo que estábamos buscando, ¿vale? Bueno, esta es un poco difícil, os he puesto un vídeo, os pondré un vídeo exclusivamente con esta porque es un pelín más complicada. También en algunos apuntes aparecen un ejemplo detallado para que lo toméis con calma y lo vayáis mirando. Bueno, pues hasta aquí el método de partes y ya continuaremos.